Si alguien me pidiese un título para el tema de hoy, domingo, sería este: reposo y confianza. Para eso leo un texto, solamente un texto, de la profecía de Isaías, capítulo 30 y versículo 15, y dice así: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Estamos arrancando con la entrada del año 2025. Trae ilusiones, pero también trae inquietudes. Hay dificultades notorias en la experiencia de la Iglesia. Hay problemas de toda índole que se procuran solucionar, pero que persisten, a los que se añaden otros muchos que aparecen cada día. De ahí la importancia que para mí tiene el texto que tomo hoy. Es cierto que es una advertencia para Israel, y algunos dirán que no puede ser tomada para la Iglesia en la actualidad, pero sin duda lo común es que ambos son el pueblo de Dios. Israel en la antigüedad y la Iglesia en el tiempo presente. Dios establece las condiciones para la bendición de su pueblo. La primera de ellas tiene que ver con la Iglesia. Por tanto, la pregunta surge: ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es el proyecto de Dios para esta dispensación. No es una novedad que surge porque, como algunos enseñan, Israel rechazó el reino y Dios tuvo que actuar para que la obra de Cristo no fracasara, quitándolo a Israel y poniendo a la Iglesia en su lugar. La Iglesia no es un asunto novedoso en el tiempo, sino que la Iglesia está en el pensamiento eterno de Dios, como claramente enseña el apóstol Pablo en la introducción de su epístola a los Efesios. Lo que Dios había reservado en su secreto hoy se ha revelado por medio de apóstoles y profetas. La Iglesia es un cuerpo de fundación divina. Dios la establece. La base de sustentación de ella es Cristo. Además, la Iglesia es el pueblo de Dios, miembros de su casa y familia. Así leo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de los santos, miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Él nos ha hecho hijos suyos, adoptándonos en el Hijo. Por eso dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 12, que a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, facultad, poder, para ser llamados hijos de Dios. Como era Israel en la antigua dispensación en tiempos de Isaías, pueblo de Dios, así lo es la Iglesia en el tiempo presente. Es el pueblo de Dios, sacerdocio divino, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La Iglesia es un pueblo de condición celestial. El apóstol escribe así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Por tanto, si las promesas y las demandas que establece el texto son para el pueblo de Dios, son para nosotros en el día presente. En segundo lugar está la demanda que Dios establece. Dios llama, en primer lugar, al descanso. Leo nuevamente el texto: en descanso y en reposo seréis salvos. Es aquello contrario a la inquietud. El descanso se produce cuando conoces la realidad de la presencia de Dios. Como Dios dijo a Moisés en sus días: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. El descanso solo es posible cuando realmente se manifiesta la presencia del Señor. El descanso se encuentra solamente en el seguimiento fiel a Cristo. Él mismo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Cristo es un gran desconocido para la iglesia de hoy. Está presente de nombre en nuestras canciones, en nuestras oraciones, en actividades eclesiales, pero es una presencia muchas veces teórica y no real. Por esa razón, se manifiesta la inquietud en la iglesia de nuestros días. Estamos perdiendo de vista a Jesús y no seguimos las huellas de sus pisadas. Tenemos que dejar de actuar nosotros para que se manifieste el poder de Dios y podamos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En segundo lugar, Dios llama a su pueblo al reposo, en descanso y en reposo, dice el texto. El reposo se encuentra en Dios mismo, como expresa también el salmista: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Salmo 116:7. El reposo descansa en lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos descansar porque podemos afirmar primeramente la seguridad de nuestra salvación y decir, como el apóstol en Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay reposo cuando sabemos que no solamente Dios está a nuestro favor, sino que Él mismo está por nosotros. El reposo se sustenta en la certeza de la relación con Dios presente en cualquier circunstancia. Por lo que podemos decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. El reposo se produce en la vida de fe cuando sabemos que Dios contesta la oración. Consentimos la realidad de esa verdad, de que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Hay reposo cuando estamos persuadidos del poder que promete. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. No se trata de manifestaciones espectaculares, sino del poder real en la vida de santidad, de la extensión del reino. Dios nos lleva en todo eso en triunfo siempre en Cristo. Hay reposo cuando sabemos que Él puede llevar nuestras cargas. El reposo se produce cuando atendemos a la demanda bíblica: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. Hay reposo cuando descansamos plenamente en su provisión. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Solo Dios puede hacer su obra con sus fuerzas. Solo esa fuerza es la que permite reposar sabiendo que Él dará toda la provisión necesaria. Una tercera demanda está en la quietud. El texto es sumamente claro. Lo leo de nuevo. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La quietud. La tranquilidad viene al alma cuando tenemos una relación experimental con Dios. Cuando podemos decir como el salmista: detente y considera las maravillas de Dios. La iglesia actual está inquieta porque ha dejado de considerar al Dios de la gloria y está embarcada en sus propias actividades. No se trata de un conocimiento intelectual de Dios lo que producirá quietud, sino de la propia experiencia de la vida personal con Él. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Primero de Samuel 12:7.
Las mismas obras que Dios hizo en el pasado, las hará también en el presente, porque Él no cambia. El que conoce a Dios experimenta la quietud que produce la confianza. Así dice Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones y enaltecido seré sobre la tierra. Salmo 46:10. La experiencia con Dios produce una tranquila quietud. Una cuarta demanda es la confianza. En confianza será vuestra fortaleza. La confianza proviene de la fuerza de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Isaías 40:30. La provisión de esa seguridad es plena, de modo que con Pablo podemos decir también nosotros hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de alguna victoria ocasional, sino de una victoria continua. Así dice el apóstol: mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios 2:14. Podemos avanzar con confianza porque Él ha prometido poner delante de nosotros una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Miro al futuro. La inquietud puede aflorar, pero la confianza se recupera cuando digo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 47:12. Por último, está la responsabilidad. Necesitamos retornar a Dios para victoria. Solo hay descanso, seguridad y paz para quien descansa sólidamente anclado en Dios por la fe. En la trayectoria de la Iglesia, momentos de victoria y avance están en la historia del pasado y pareciera que se extinguen hoy. Pero el secreto está en depender solo de Dios y vivir solo en plena confianza en Él. Así lo expresa el profeta: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Dios nos llama hoy a un retorno incondicional a Él. Nos llama para que dejemos nuestros caminos y tomemos el camino de vida, que es Cristo mismo. La tranquilidad viene cuando sabemos que estamos plenamente seguros en la mano del Señor. Nada tiembla bajo nuestros pies cuando descansamos sustentados en la seguridad de la roca eterna de los siglos. Se cuenta que en una ocasión, en un naufragio ocurrido en la costa, un barco se hundió y el único tripulante que iba en ese barco pequeño, saltó del barco y de alguna manera llegó a una roca, subió, trepó por ella y se aferró a ella y se acostó en la cima de la roca mientras el temporal rugía a sus pies. Cuando lo rescataron, alguien le preguntó: ¿cuánto temblaba usted durante la noche? Y él respondió: yo mucho. Pero la roca no tembló nunca, estaba firme debajo de mí. Esta es la seguridad. Cristo es el descanso, la paz, la fortaleza. Y Él nos dice hoy: en descanso, en reposo, seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Que Él nos ayude a sentirlo así durante el transcurso de este año.